Christopher Nolan se ha convertido por derecho propio en uno de los directores más importantes de su generación. Un tipo que logra hacer películas sí, dentro del circuito comercial, del establishment hollywoodense, que recaudan millones en taquilla y al mismo tiempo consiguen cosechar la aprobación y el elogio casi unánime de la crítica, y todo eso sin sacrificar su visión y personal manera de entender el cine. Autor, me atrevería a decir, de una filmografía bastante variada. Sin embargo, no es difícil identificar un puñado de obsesiones temáticas que se encuentran de manera recurrente en todas las películas que dirige, pero es Memento, su segundo largometraje, el que representa no solo la verdadera obra seminal de su canon, sino también, y esta es una opinión personalísima, la quintesencia de su cine. Las películas clásicas de Hollywood fueron filmadas y editadas con el objetivo de hacer que el espectador se sintiera cómodo mientras miraba la película. Dado que el montaje de 2 tomas rompe la continuidad de la escena retratada en un plano continuo, se desarrolló un sistema que permitía a los miembros de la audiencia interpretar fácilmente cómo un plano estaba relacionado con el anterior. Se desarrolló una serie de convenciones, coincidencias con la línea del ojo, el establecimiento de planos, la regla de 180 grados, etc., que permitían que la experiencia de los espectadores de una película no se viera interrumpida por la intrusión de la edición y otras técnicas de cámara. Como resultado, se afirmó que este estilo de filmación hacía que el acto de filmar fuera transparente, lo que significa que el público vería una película así construida, sin conciencia de cómo los cineastas moldearon su experiencia. Una tendencia común entre quienes se rebelan contra las fórmulas y los lugares comunes del cine hollywoodense es el deseo de permitir que el acto de filmar entre en la conciencia de los espectadores. De las aportaciones que se le achacan a la Nouvelle Vague francesa, siempre me ha fascinado sobremanera el recurso del jump cut en el cine de Godard. Premeditado o accidental, capricho o genialidad, aporta una curiosa discontinuidad temporal con innovadores efectos en la estética y ritmo de sus películas. Si bien es probable que hoy una mente obtusa o una sensibilidad deteriorada tras la prolongada exposición a producciones cinematográficas de Marvel pudiera encontrar una obra como Sin Aliento, que es de 1960, aburrida, plana, anticuada, allá ellos. En su momento sorprendió por su osadía y hoy me sigue pareciendo una joya. Aquí había un cineasta, y de hecho toda una escuela de ellos, que querían que los espectadores supieran que estaban viendo una película y que empleaban un sistema de filmación y edición al servicio de ese objetivo. Hoy, por supuesto, muchas de esas técnicas se han incorporado al cine convencional e incluso a la televisión, por lo que el potencial de esas técnicas para sorprender ha disminuido. No obstante, el deseo de hacer que el público sea más consciente del artificio narrativo que representa una película no disminuye en los corazones de los cineastas más aventureros. La película de Christopher Nolan aporta algo interesante en este sentido. Por ejemplo, la primera escena de Memento es un asesinato del que solo vemos que ocurre en reversa. Una foto Polaroid ya revelada vuelve poco a poco a blanco, una bala emerge de la cabeza de un hombre y entra en el arma que la disparó. Mientras observamos estos eventos, estamos completamente desconcertados, ya que no tenemos un contexto en el que ubicarlos. Segunda escena, tercera, cuarta, nos preguntamos qué está pasando, mientras tratamos de construir una narración coherente a partir de las secuencias que se suceden. Eventualmente caemos en la cuenta de la estructura temporal inusual de la película, una estructura que constantemente nos hace preguntarnos por qué el director eligió contar la historia de este modo. De manera general, la película consiste de 2 líneas narrativas que se van entrecruzando a lo largo del metraje. La primera, grabada en color, muestra los acontecimientos en la vida de Leonard Shelby, un ex investigador de seguros que ha perdido su memoria a corto plazo como resultado de un trauma en la cabeza que sufrió cuando su esposa fue brutalmente violada y asesinada. What am I doing? Oh, I'm chasing this guy. No, he's chasing me. Para compensar su pérdida de memoria, Leonard toma fotos Polaroid de las personas que conoce y las etiqueta con sus nombres y breves instrucciones para sí mismo sobre su percepción de ellas, escribe notas para recordarse a sí mismo dónde está y qué está haciendo, e incluso tatúa su cuerpo con un conjunto de notas cruciales que le permitirán perseguir al asesino de su esposa. I have no short-term memory. I know who I am, I know all about myself. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. The next time I see you, I'm not going to remember this conversation. I don't even know if I mentioned before.
My solution to telling the story subjectively was to deny the audience the same information that the protagonist is denied. And my approach to doing that was to effectively tell the story backwards. That way, when we meet the character, we don't know, just like the protagonist, how he's met that person, whether he's even met that person before, or whether or not they should be trusted, that kind of thing. La segunda línea narrativa, que visualmente destaca de inmediato porque sus secuencias están filmadas en blanco y negro y transcurre de manera común, primero A, después B, después C, etc., y corresponden cronológicamente a un tiempo anterior al de las escenas a color. Acá vemos a Leonard mantener una conversación telefónica, nunca escuchamos a la otra persona, solo él, en la que narra la historia de Sammy Jenkins, quien también sufrió el mismo trastorno mental y cuya situación es paralela a la de él. En su momento, Memento fue comparada con El Sexto Sentido y Los Sospechosos Habituales. Y hay algo de justicia en esto, ya que las tres películas terminan con una vuelta de tuerca que transforma totalmente nuestra comprensión de lo que hemos estado viendo. Estas películas socavan las convenciones del Hollywood clásico al presentar una narrativa complicada que obliga al público a tener un papel más activo durante el visionado. Lo que es único de Memento, sin embargo, es que juega de forma tan interesante con la secuencia temporal de la narración, algo que las otras películas dejan más o menos intacto. Memento es un poderosísimo alarde narrativo de parte de su autor, un Nolan de escasos 30 años, que con gran habilidad le bastan 15 minutos para plantear su historia, para mostrarnos de manera eficaz cuál es la propuesta narrativa que ha elegido para contarla, y para engancharnos. Se dice fácil, pero cualquiera que tenga la mínima noción de lo que conlleva la construcción de una historia sabe que no lo es. E incluso, ya logrado eso, todavía queda camino por recorrer y todavía pueden salir muchas cosas mal. Pero la película no cae. Nolan logra mantener el pulso narrativo de manera que el espectador está fascinado todo el tiempo con lo que está pasando. Porque a pesar de que el spoiler máximo está ahí, ya sabemos a los 2 minutos cómo acaba todo. Nos hemos interesado ya por los personajes y queremos saber qué pasó para que la historia terminara de esa manera. Y las secuencias se suceden y los personajes evolucionan, vemos sus aristas, sus motivaciones, se desarrollan en su arco narrativo y nos vamos dando cuenta que los malos no son tan malos, que el bueno no es tan bueno y que como en la vida misma, las cosas son siempre más complicadas de lo que parece. Y también, como en la vida misma, llega el punto donde ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. O parafraseando al Zabalita de Conversación en la Catedral, ¿en qué momento se jodió esto? Son esos 10 últimos minutos, la mayor gozada de todas, donde la historia gira sobre sí misma, donde medianamente hemos juntado las piezas del rompecabezas y confirmamos esa certeza de que estaban jugando con nosotros desde el principio y que nos engañaron o nos engañamos a nosotros mismos. Y es ahí, en esa última secuencia, en la que Leonard está conduciendo su Jaguar y de repente se detiene en seco frente a la tienda de tatuajes y se hace una última pregunta y nos vamos a negros. ¿Y qué hijo de puta es Nolan cuando clava un nuevo truco? Hey, si hasta acá te agradezco por haber visto este video. La verdad es que estoy muy enfermo y muy cansado después de haber hecho esto, pero es una película que me encanta, es una película que yo vi cuando tenía 15 años y me voló la cabeza y la sigo viendo hoy en día y es espectacular, es una pasada. Y pues nada, nos vemos la próxima.